Aleluya. Amén, amén. Me dicen amén cuando lo tengan. Proverbio 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Amén. Aquí no pueden sentarse. Sí. Acuérdense que vimos una prédica que hay diferentes Biblias. La Biblia de nosotros, que somos los cristianos, tiene 66 libros y todas las libras fueron escritas por 40 personas, los cuales lo pusieron en sitios diferentes, y cuando ellos salieron de traducir lo que era la Biblia, todos coincidieron con lo mismo, las mismas enseñanzas que Jesús nos quiso dejar, que Dios nos mandó. Pero hay algunas personas, como estaba explicando aquella vez, que algunos dicen un hoyo, había un hoyo, pero otros dicen había un hueco, pero es lo mismo. Tienen diferencia a veces de palabras, pero es lo mismo, el significado es lo mismo. Así es que lo que está en la Biblia, ella tiene una Biblia católica que se compone de 73 libros, hay algunas que se componen de 76, la de nosotros se compone de 66 libros. Pero eso ya lo vamos a enseñar más adelante, así va a salir aquí un experto. Okay. Estamos en Proverbio y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Okay. Como hablamos aquí, el título del tema es el poder del saber. Okay. Es nuestra cuarta prédica, hoy 21 de octubre de 2018. Okay. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga ayudando para traer la palabra. Okay. Cuando se habla del temor a Dios, estamos hablando de que nosotros los cristianos ya no estamos en el mundo. Uno cuando uno está haciendo algo, porque a mí me pasa, yo sé que a cada uno de ustedes le pasa, cuando a veces nosotros estamos haciendo algo que uno sabe que no le está agradando al Señor, ¿qué uno hace? Uno se retracta y uno dice, lo que le llaman es la palabra redarguir, que es que uno mismo se da cuenta cuando tú no estás agradando a Dios, cuando tú estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Yo busqué la definición de redarguir. El significado bíblico quiere decir aquellas enseñanzas que nos hacen autocorregirnos. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo algo, eso te redarguye la conciencia. Cuando tú dices, no está bien, no podemos hacer eso, yo no puedo hacer eso, yo no le agrado a Dios cuando yo estoy haciendo eso, porque ya yo estoy a otro nivel espiritual, ya yo estoy en otra dimensión con el Señor. Hace 2 domingos que tuvimos el baby shower del hijo de Nela, hicieron un concurso y a mí me encanta bailar, yo bailaba mucho antes. Hicieron un concurso entre familias, pero la novia del novio, ellos son cubanos y nosotros dominicanos, entonces querían hacer una competencia de baile entre los dominicanos y los cubanos, lo cual bailamos todos bastante. Los cubanos bailan bastante, muy bonito, y los dominicanos también. Entonces querían hacer como una forma de un juego. Pero como yo siempre estaba delante bailando, todo el mundo me estaba esperando y yo me quedo sentadita. Y viene Nela y me dice, ¿usted no va a participar? Y yo le dije que no. Y después que salimos, todo el mundo, Andrea. Y yo dije que no. Es decir, la competencia no se hizo, porque yo era una de las líderes antes de bailar. Y no es que yo no bailo, yo puedo bailar un día con un hijo mío, pero ya yo no voy a ciertos sitios a bailar. Pero en ese momento yo sabía que esa competencia no le iba a agradar a Dios. Y ya eso, y no es nada, es un baby shower. Pero yo sabía que eso no le iba a agradar al Señor. Amén. Y en ese momento la conciencia mía me redarguyó y yo dije, no, yo no voy a parar.
Cuando salimos de ahí, Nela me preguntó que por qué yo no participé. Y yo le dije, porque ya yo tengo un grupo, ya yo represento, ya en mi comportamiento, ya yo tengo que cambiar lo que antes yo hacía, ya yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Y ella me dijo, pero eso no es nada, era bailar. Yo le dije, no es nada, pero mi conciencia no me lo permitió. La conciencia mía ya me dijo, tú no puedes ya hacer eso. Ya mi conciencia me autocorrigió, como dice aquí. Dice, en términos estrictos, es usar un argumento contra la persona que lo empleó con autoridad. Es decir, yo misma dije, no, yo no puedo. Yo no lo voy a hacer. Porque yo sé que eso no le agrada al Señor. Y yo sé que yo tengo que dar mi ejemplo en mi comportamiento. Porque eso lo graba. Yo no sé dónde va a llegar ese video, quién me va a ver después, qué va a pasar. Y cuando la gente me vea en un sitio, que me vea trayendo la palabra, lo primero que va a salir es esto. Así es que el enemigo trabaja. Así es que el enemigo trabaja. Y no sale que eres un baby shower. No. Una vez dicen, miren, a esta persona que está predicando la palabra, mírenla, yo la vi tal día, tal fecha, y mira lo que estaba haciendo y está predicando la palabra. Muy cierto. Entonces tenemos que saber ya nosotros, en el nivel que estamos con el Señor, nuestro comportamiento, qué debemos de hacer en cada lugar, porque nosotros somos, los cristianos somos, la luz del mundo y la sal de la tierra. Así dice la Biblia. La luz del mundo y la sal de la tierra. Donde nosotros lleguemos tiene que haber la luz. Las personas tienen que conocernos. Amén. Cómo nosotros somos. Y me está pasando últimamente, le estaba diciendo a José ayer, que fui también, esta semana fui con él a otro lugar y pregunté por un sitio. Y el Señor me dijo, ¿tú eres pastora? Yo le dije, no, yo no soy pastora. Y me dijo, sí, usted es pastora. Es una declaración, lo recibimos. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén, lo recibo. Y yo me quedé ya callada, porque me dijo, sí, usted es pastora. Y yo pregunté por si estaban predicando un lugar, ¿entiendes? Entonces, ya tú tienes que proyectar donde quiera que tú vayas. Las personas tienen que saber quién tú eres y a quién tú representas. Amén. Y para quién tú trabajas. Esa es la identificación de nosotros los cristianos. Dice, sería como amonestar a alguien con el fin de que se corrija. Y tenemos la segunda de Timoteo 3 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. La palabra de Dios, la enseñanza de Dios es para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos aquí, pero la palabra, la enseñanza, la Biblia, está para nosotros la enseñanza, pero también para nosotros corregirlo, para instruirlo, para redarguir nosotros nuestra conciencia. Cuando nosotros sabemos que no estamos agradando al Señor en algo que no está bien, aunque las otras personas estén bien, porque para muchas personas hay cosas que van a estar bien, pero el Señor no le ha hablado a esas personas. Hay cosas que el Señor te va a decir a ti más, no haga eso. Y cuando veas en tu familia, tus amistades te van a decir todo, eso está bien, tú lo puedes hacer. No. Cuando ya tú estés a otro nivel, ya tú sabes lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Amén. Ya tú tienes otro nivel, ya tú tienes otra comunicación con el Señor. Y cuando tú tienes esa comunicación con el Señor, cuando tú tienes ese contacto con Él, ese encuentro que uno hace con el Señor, cuando tú estás en eso, tú sabes lo que te pertenece hacer y lo que no te pertenece hacer. Los proverbios, dicen los proverbios de Salomón. Salomón era hijo de David, rey de Israel. Y escribieron los proverbios. Los proverbios fueron dados a la humanidad para entender sabiduría y la doctrina. Para eso se escribieron los proverbios. Para conocer razones prudentes, justicia, juicio y equidad. Todo lo que se llama proverbio, cuando tú te pones a estudiar
los libros de Proverbios, tú vas a entender, tú vas a saber lo que Dios quiere que tú hagas, lo que tú tienes que hacer. Salomón fue uno de los hombres, fue el hombre, no uno de ellos, fue el hombre más inteligente y lleno de sabiduría que tuvo la humanidad. El más rico, el más sabio y el más hermoso de los hombres sobre la tierra. Cuando Dios le habló a Salomón, lo único que Salomón pidió en el aposento alto, porque Dios en esos tiempos hablaba en sueños. Y lo único que Salomón le pidió al Señor fue sabiduría. Amén. Eso fue lo único. Pero a través de la sabiduría le vino el poder, le vino la riqueza, le vino todo lo que él necesitaba. Pero él no fue un avaro, él no le preguntó al Señor, Señor, dame poder o dame riqueza. No. Él le dijo la sabiduría, porque cuando tú eres sabio, tú aprendes. Y cuando el Señor te da la sabiduría, el Señor te guía. Aleluya. Pero, como todos los humanos, Salomón también fue desobediente. Porque el Señor te da algo, pero el Señor te pone límites. Por eso es que se dice que los cristianos, el camino es bien angosto. Sufrimos mucho. El diablo nos ataca con los hijos, con nuestra casa, con nuestras finanzas, con nuestros trabajos, con los carros, con las amistades. Es decir, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, tenemos muchos ataques. ¿Okay? Hasta se pierde un amén. Sí. Uno perdía todo el tiempo. Exacto, si uno se pierde, uno hace muchas cosas, ¿me entiendes? Uno tiene que saber y llenarse de fe. Amén. ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es el Dios viviente? ¿A qué Dios tú le sirves? Porque aunque tú tengas tus problemas, el Señor está ahí. Como dice la canción, todo va a estar bien. Aleluya. El camino, por eso que a veces uno ve lo que están en el mundo, que todo le sale bien. Y uno se enoja. Yo me enojo. Mira, se llenan de dinero. Sí. El diablo. Y felices. Felices. A los hijos no le pasa nada. Sus casas están bien. Su prosperidad, su trabajo, todo. ¿Por qué? Porque están en el mundo. Okay. Sí. El diablo tiene la tercera parte de la tierra. La tercera parte de la tierra la tiene el diablo. Por eso es que tú ves a los del mundo que están tan felices. Están más felices que nosotros los cristianos que tenemos a Dios. Amén. Es verdad. Amén, así es. La tercera parte de la tierra la tiene Lucifer. Y le es permitido muchas cosas. El Señor le permite que sucedan esas cosas para Él después glorificarse Amén. en nosotros. Okay. Mientras más grande es el problema, más grande es la bendición. Y por eso los cristianos tenemos que agarrar a esa fe. Nosotros tenemos que trabajar con la fe, porque eso es lo que nos sostiene a nosotros. Amén. Salomón adoraba a Dios. Su padre David adoraba a Dios. Pero ¿qué pasó? El Señor le dijo a Salomón, no puedes hacer yugo desigual. Él no podía casarse con nadie que no fuera de Israel. Salomón se casó. Tuvo 700 esposas. ¡Huepa! Todas de cuna real. 700 esposas. Y había esposas de todas partes. No solo de Israel. Habían de Egipto. Donde el Señor se lo advirtió a él que no podía ser yugo desigual. ¿Por qué? Porque el Señor sabía. Nosotras las mujeres tenemos mucho poder con los hombres y los hombres lo siguen. ¿Quiénes le dañaron el corazón a Salomón? Las mujeres. Aún, no vamos a decir, nosotras las mujeres, cuando Jesús fue crucificado, fuimos las que estuvimos ahí. Los hombres no fueron a la tumba de Jesús. Es decir, nosotras también tenemos nuestra parte en la Biblia y somos bien importantes. Pero para Salomón, las esposas le dañaron su corazón.
Y no solo 700 esposas, tuvo 300 concubinas. Salomón tenía 1000 mujeres en total. ¿Cómo? Él podía estar con una esposa hoy y no sabía a los cuántos años él volvía a estar con esa persona. 700 esposas y 300 concubinas, ¿okay? A las cuales él le hizo Baal, él le hizo altares porque le pidieron. Eran mujeres todas de cuna real. Las 700 esposas eran reinas todas. Venían de familia, de dinero. Y le dañaron el corazón a Salomón, porque aquí en la tierra y todas las personas, dice la Biblia que la única persona hasta ahora que no se sabe que hizo desobediencia al Señor fue Daniel. Pero todas las personas que están en la Biblia pecaron. No es pecar el problema, es el saberte levantar y no volver a caer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque el Señor nos perdona, porque el Señor sabe que estamos en la carne. Pero no también haciendo un pecado hoy y sabiendo que lo vas a hacer mañana igual. Y el Señor te perdona hoy, porque cuando el Señor le dijo a María Magdalena, te perdono tu pecado, pero no peques más. Es decir, ya tú tienes que dejar lo que tú dejaste atrás. Tú no puedes volver y caer y recaer. Sí, el Señor te perdona, pero tienes que tener tus límites. Otra cosa que el Señor le dijo a Salomón era que no se llenara de riqueza, que la riqueza no se le fuera a la cabeza, como decimos nosotros. Como hay muchos. Como hay muchos. Amén. Dice que en el gobierno de Salomón, en el reinado de Salomón, la plata en Israel estaba como las piedras en las calles. Él se llenó de poder. Él tenía ego. También le permitió el Señor tener caballos. Pero caballos para su carrocería, caballos para ellos. Salomón tenía 5,000 caballos, dice la Biblia, que tenía más de 5,000 caballos. Y ya eso era un ejército, lo cual no le agradaba a Dios. Es decir, tenemos que saber hasta dónde nosotros llegamos con nuestras finanzas, hasta dónde se nos va el ego. Porque el Señor nos permite, pero cuando el Señor te tira, te tira. Israel se volvió pobre. A los 2 años de Salomón morir, Israel la dividieron en 2, porque fue tanto el ego que él tuvo. Y él le pidió perdón a Dios. Y Dios lo perdonó porque Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso. Amén. Que el Señor nos perdona. Él nos perdona. No importa el tamaño del pecado, el Señor nos perdona. El Señor perdonó a su padre, también a David. Hizo una traición imperdonable en estos tiempos. Cogió a la esposa de su mejor amigo, de su mano derecha. Es decir, el Señor nos perdona, pero tenemos que saber de a dónde nosotros pedimos perdón. Porque Salomón y David pidieron perdón, se tiraron al piso a pedir perdón a Dios. La conciencia les redarguía. Aún ellos tenían, a Salomón venían personas de muchos países y todos eran multimillonarios. Las mujeres venían a ofrecerse porque escuchaban hablar de la sabiduría tan grande que tenía Salomón para gobernar a Israel. Era una sabiduría que era nada más, venía de lo alto. No era cualquier sabiduría. Ahora la persona me dice, a veces, esta persona es inteligente, aquella es inteligente, tú eres inteligente. Nosotros no tenemos ni una pizca de inteligencia. Yo siempre lo digo, cuando yo fui a estudiar a la universidad, cuando yo empecé la iglesia, yo lo que le pedí al Señor fue la sabiduría de Salomón y la paciencia del pastor Joaquín Mercado. Esas fueron las 2 cosas que yo pedí al Señor. Y el Señor me bendijo. El Señor me ha bendecido. Yo he aprendido de la Biblia. Yo llevo la palabra porque el Señor me ha dado la sabiduría. Y hay veces que yo, no se crean, hay veces que yo he dudado si yo sé la Biblia. Pero después yo me pongo a leer y recuerdo todo.
Es decir, yo se lo pedí al Señor con fe. Yo no se lo pedí un día, no, yo se lo pedí con lágrimas, yo se lo pedí con fe, yo se lo pedí del corazón, de adentro, que yo quería sabiduría para yo poder un día llevar su palabra. Porque el Señor te bendice cuando tú le pides con sabiduría, tú le pides con pasión, tú le pides, tú sollozas delante de Él, tú gimes delante de Él. Y Él te da, si te conviene, Él te lo da en su tiempo. ¿Y a quién el Señor le va a negar aprender su palabra? ¿A quién el Señor le va a decir no te voy a dar esa sabiduría? A nadie. Todo el que el Señor le pide con fe, obtiene lo que quiere en su tiempo. Pero si es sabiduría para tú llevar su palabra, el Señor te la va a dar inmediatamente. Porque el Señor quiere, el Señor nos dejó aquí para que el Evangelio sea proclamado a todos los rincones de la tierra. ¿Quiénes estamos a responsabilidad de eso? Nosotros los cristianos. Somos los responsables. Donde quiera que yo voy, yo hablo del Evangelio. En mi trabajo, ahora que trabajo, yo hablo de la Biblia, yo hablo del Evangelio. Yo digo a qué Dios yo le sirvo. Porque ahí es que yo estoy. ¿A qué Dios yo le sirvo? ¿Para quién yo trabajo? ¿Por quién yo estoy de pie? Y eso es para los que estamos aquí y para los que nos ven también en sus casas. Tú tienes que saber a qué Dios tú le sirves. Cada vez que tú te levantas por la mañana, tú tienes que saber quién soy yo. Y yo voy a proyectar hoy a Jesús. Yo voy a hacer hoy lo que Jesús hizo. Yo voy a llevar su palabra, yo voy a llevar su evangelio. No importa donde tú estés, no importa qué título tú tengas, no importa con quién sea. Puede ser una persona que esté limpiando el piso, como puede ser una persona que esté allá en lo alto. El Señor lo que quiere es que tú le hables el evangelio, que tú le expliques, que tú le digas a las personas quién es tu Dios, qué el Señor ha hecho por ti. Porque aunque ustedes no lo crean, el Señor ha hecho muchas cosas por cada uno de nosotros. Bastantes cosas para cada uno de nosotros. ¿Okay? Solamente con Él morir por nosotros en la cruz, ya eso es lo máximo que una persona. Porque ni tus hijos quieren morir por ti. Nada más con esa sola cosa que hizo el Señor, con ese solo acto que Él hizo de morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, ya nosotros tenemos que estar más que agradecidos, infinitamente agradecidos con Él. Llevar su palabra no es nada. Saber su sabiduría, las enseñanzas que Él nos dio, las doctrinas que Él nos enseñó, lo que Él nos dio en ese libro. Amén. Como dijo George Washington, ese es el regalo, dijo George Washington, que Dios le ha hecho a la humanidad. Dijo Abraham Lincoln, este es el regalo más grande que Dios le ha hecho a la humanidad, la Biblia. Y aquí están todas sus enseñanzas. Y no se puede gobernar, como dijo George Washington, no se puede gobernar al mundo sin Dios y sin la Biblia. Y Napoleón dijo, es una criatura viviente. Es decir, aquí está todo. Y nosotros tenemos que tener las enseñanzas. Nosotros tenemos que saber. Nosotros tenemos que estar alerta de todo lo que viene. Y cuando venga uno de los problemas, tú te paras. A mí se me dañó el carro. Mi trabajo, yo tenía aplicaciones por todas partes. El trabajo, ya conseguí un trabajo, gracias al Señor. Cambié mi carro, gracias al Señor, esta semana. Y así se me dañaron las tuberías, se me dañó esto y se me dañó aquello. Y tenía a Rafael y a José Loco, mira, se me pasó esto, se me pasó aquello. Pero aquí yo estoy, trayendo la palabra. Aleluya. Eso no me va a parar. Aleluya. A mí problemas que el diablo crea que él me va a detener en mi casa por problemas. Yo me levanté hoy con dolor de cabeza, lo que nunca. A mí no me anda doliendo mi cabecita. Pero yo dije, ¿tú sabes qué? Ahora yo me voy a levantar temprano. Y comencé a poner a lavar ropa, a hacer esto. Y me voy ahorita para mi servicio, me tomé un té.
Porque Él no me va a parar en mi casa, porque a Él le dé la voluntad de que yo no venga a predicar la palabra. Amén. Y nosotros recibirla. Gloria a Y Dios. aquí ustedes recibirla. No es así como Él quiere. Uno se tiene que parar y uno le dice, no es así. No, Señor. No, es que tú no me vas a detener a mí. Que me duele una pierna, pues yo me voy. Que me duele la cabeza, pues yo me voy. Ah, que se está cayendo esto, que se está cayendo esto. Vi a mi hijo Brian, tú no aprendes, le dice, no, no voy. No sé qué le pasó, no, no voy. Ok, el Señor te bendiga. Amén. Los hijos se te ponen rebeldes, se te cae el mundo. Ok, pero eso es para probar tu fe. Levántate. Seguir para adelante. Amén. Hay que seguir para adelante. Y quiero que leamos este versículo que es aquí, con esto voy a terminar. Quiero que abran su Biblia porque quiero que lean este versículo. Proverbios 17 del 8 al 9. Me dicen amén cuando lo tengan. A mí me tocó mucho este versículo y yo dije, este versículo lo tengo que llevar. Lo tengo que leer. Ok, lo voy a leer, dice, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. En nuestro país sucede mucho eso. A donde quiera se vuelve, haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta amigo. Bien cierto. Bien cierto. A veces cuando uno divulga las cosas, se te apartan de ti los amigos. Y José y yo sabemos de qué estamos hablando. Y Rafael. Pastora, dígalo de nuevo. Dice el 8. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Las personas que están en el mundo consiguen mucha prosperidad. Donde quiera, se sacan la loto, hacen un negocio allí grandísimo, hacen esto. Y nosotros a veces los cristianos pasando trabajo. Dice, el que cubre la falta busca amistad. Hay muchas personas que están en los sitios, en todas partes, hasta en las iglesias, cubriendo las faltas de los pastores, cubriendo las faltas de las personas que están en administración, para que le den puesto, para buscar amistad. Eso dice la palabra. Mas el que la divulga, aparta al amigo. Aleluya. Que no estamos, Gloria a Dios. que no estamos tapando, las personas que no estamos de acuerdo con lo que está pasando y nosotros la divulgamos, se nos van los amigos. Amén. Nos rechazan, nos tiran para un lado, pero déjenme decirle que eso me pasó en mi trabajo, Amén. eso me Así pasa en es. la iglesia y eso me ha pasado en muchas partes. Pero yo soy una persona íntegra y yo voy a seguir haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. Amén. Amén. Gloria a Yo no Dios. me voy a vender ni voy a taparle nada a nadie, Amén. porque yo soy una persona íntegra y yo no voy a buscar amistad ni voy a ver que me den un puesto por yo taparle nada a nadie, ni injusticia ni cosas que están fuera de la gracia de Dios. Amén. Con esta palabra terminamos. Que el Señor nos bendiga a cada uno de ustedes. Señor, nos vamos de esta casa, pero no nos vamos de tu presencia. Que el Señor nos guíe, que tengamos una semana de bendición, una semana de prosperidad. Amén. Las personas que tienen su propio negocio, que el Señor fluya en sus Amén. negocios. Sea, Las Señor personas que Jesús. estemos trabajando, Señor, que el Señor nos dé gracia. Amén. En el nombre poderoso de Recibimos Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén.